El amanecer pintaba de tonos dorados las cumbres de la Sierra de Guadalupe cuando Tomás Vega salió de su modesta casa de adobe, llevando consigo solo una cantimplora de agua y un morral con tortillas y frijoles. A sus 43 años, Tomás conocía cada rincón de estas montañas como la palma de su mano. Había nacido y crecido en el pequeño pueblo de Santa María del Monte, un asentamiento de apenas 200 almas que se aferraba a la ladera de la sierra como musgo a una piedra antigua. «Vámonos, Lobo», llamó a su perro, un animal mestizo de pelaje grisáceo y ojos ambarinos que lo había seguido a casa 3 años atrás y nunca se había marchado. Lobo levantó las orejas y salió corriendo, moviendo la cola con entusiasmo. Era un animal inteligente, casi inquietantemente perceptivo, como si pudiera leer los pensamientos de Tomás antes de que él mismo los formulara completamente. La vida de Tomás era simple y seguía los ritmos establecidos por generaciones de campesinos antes que él. Cada mañana subía a las tierras altas donde pastaban sus 12 cabras, animales flacos pero resistentes. No era una vida próspera, pero era la única que conocía. Su esposa, Elena, había partido al pueblo vecino para vender los quesos que producían, un viaje de 4 horas a pie que les permitía sobrevivir los meses difíciles. Mientras subía por el sendero empinado, Tomás reflexionaba sobre su situación. Veía a los jóvenes del pueblo marcharse uno tras otro a las ciudades, a Monterrey, a Guadalajara, incluso al norte. Su propio sobrino, Miguelito, acababa de anunciar que se marcharía en 2 semanas. Tenía apenas 16 años, pero sus ojos ya mostraban la determinación de quien ha tomado una decisión irrevocable. «Aquí no hay futuro, tío», le había dicho el muchacho. «Solo piedras y cabras. Quiero algo más de la vida». Tomás no había sabido qué responderle porque, en el fondo de su corazón, sabía que el chico tenía razón. Santa María del Monte se estaba muriendo lentamente, desangrándose de su juventud, envejeciendo como sus habitantes que se quedaban atrás porque no tenían la energía o la valentía para comenzar de nuevo en otro lugar. Había llegado al área de pastoreo, una meseta rocosa salpicada de matorrales donde las cabras ya estaban dispersándose. Tomás se sentó en su roca habitual, desde donde podía vigilar todo el rebaño, y sacó una tortilla de su morral. Lobo, en lugar de echarse a sus pies como normalmente hacía, permaneció de pie, mirando fijamente hacia el este, hacia las partes más altas y remotas de la sierra. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso, y de su garganta salía un gemido bajo y continuo. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Tomás, siguiendo la mirada del perro. No vio nada inusual. Solo las mismas montañas que había visto toda su vida, los mismos peñascos grises, los mismos pinos retorcidos por el viento. Pero Lobo no se tranquilizaba. El gemido continuaba, ahora intercalado con ladridos cortos y agudos. Lobo lo miró por un momento, como si estuviera evaluando algo, y luego comenzó a caminar hacia el este, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás y asegurarse de que Tomás lo siguiera. «Lobo, ven acá. Las cabras están por este lado». Pero el perro no obedeció. Su comportamiento se volvió más insistente. Ladraba, corría unos metros hacia el este, regresaba, volvía a ladrar. Tomás vaciló. Había historias sobre esas partes altas de la sierra, historias que los viejos del pueblo contaban en las noches frías alrededor del fuego. Decían que había lugares donde el velo entre el mundo visible y el invisible era delgado, donde sucedían cosas extrañas. Pero también había algo en el comportamiento del lobo que no podía ignorar. En 3 años, el perro nunca había actuado de esta manera. «Está bien. Vamos a ver qué es lo que tanto te inquieta». Lobo respondió con un ladrido alegre y comenzó a trepar por las rocas con agilidad sorprendente. Tomás lo siguió, maldiciendo en voz baja cuando sus huaraches resbalaban en las piedras sueltas. Subieron durante casi 1 hora. El aire se volvía más delgado, y Tomás tenía que detenerse ocasionalmente para recuperar el aliento. Lobo, sin embargo, parecía incansable, siguiendo adelante con determinación. Finalmente, después de rodear un enorme peñasco que bloqueaba el camino, Tomás se detuvo abruptamente, con los ojos abiertos de asombro. Frente a él, en un pequeño valle escondido entre 2 picos rocosos, había una capilla. No era grande, quizás del tamaño de una habitación modesta, construida con piedra gris que se mezclaba casi perfectamente con las rocas circundantes. Tenía un pequeño campanario sin campana, una puerta de madera que colgaba torcida de una sola bisagra, y ventanas estrechas como rendijas. El techo de tejas rojas estaba parcialmente colapsado, y las paredes mostraban grietas profundas cubiertas de musgo y liquen. Pero lo más sorprendente no era la capilla en sí,
sino el hecho de que existiera. Tomás había vivido en Santa María del Monte toda su vida y nunca había oído hablar de una capilla en las alturas de la sierra. Los viejos del pueblo conocían todas las historias, todos los lugares de importancia. ¿Cómo era posible que nadie hubiera mencionado nunca esta estructura? Lobo ya estaba frente a la puerta, arañándola con sus patas delanteras y gimiendo suavemente. Tomás se acercó lentamente y estudió la capilla desde afuera. Sobre la puerta, apenas visible bajo capas de suciedad y musgo, pudo distinguir una inscripción tallada en la piedra. Se acercó más, limpiando con su manga, y logró leer: Santa Catalina de las Alturas, 1847-1847. Más de 170 años atrás, durante la época de la guerra contra Estados Unidos. ¿Quién habría construido una capilla aquí arriba, en este lugar remoto e inaccesible, durante esos tiempos turbulentos? La puerta cedió con un crujido cuando Tomás la empujó. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz que se filtraba a través de las ventanas estrechas y los huecos en el techo colapsado. El aire olía a humedad, a tierra mojada y a algo más: incienso. Quizás, aunque eso parecía imposible. Sus ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad. El interior era simple. Un pequeño altar de piedra al fondo, todavía cubierto con lo que alguna vez había sido un mantel de encaje, ahora reducido a harapos podridos. En la pared detrás del altar, apenas visible bajo capas de suciedad y telarañas, había un retablo pintado mostrando la imagen de una santa rodeada de ángeles. Lobo había entrado detrás de él y ahora estaba olfateando el perímetro de la habitación con intensidad, deteniéndose ocasionalmente para arañar el piso de tierra compactada. En un rincón, parcialmente oculto bajo escombros del techo colapsado, Tomás vio lo que parecía ser un baúl de madera. Se acercó y comenzó a apartar las tejas rotas y los trozos de madera podrida. Efectivamente, era un baúl, pequeño pero sólido, hecho de madera oscura con refuerzos de hierro corroído. Con esfuerzo, lo arrastró hacia el centro de la habitación donde había más luz. Tenía un candado, pero el metal estaba tan corroído que se desprendió fácilmente cuando Tomás lo golpeó con una piedra. Dentro del baúl, envueltos en tela encerada que los había protegido de la humedad, había varios objetos. Tomás los sacó uno por uno con manos temblorosas. Primero, un libro grande encuadernado en cuero. Cuando lo abrió con cuidado, vio que era un registro parroquial, lleno de entradas escritas con una caligrafía elegante y antigua. Nacimientos, bautizos, matrimonios, defunciones, toda la vida de una comunidad documentada en estas páginas amarillentas. Segundo, varios documentos legales, escrituras de propiedad y títulos de tierra, todos fechados en la década de 1840. Mencionaban lugares que Tomás no reconocía, nombres de familias que no le sonaban familiares. Tercero, había una bolsa de cuero pesada. Cuando la abrió, monedas de plata y oro cayeron en su mano. No muchas, quizás 20 o 30, pero claramente antiguas y potencialmente valiosas. Pero lo que realmente capturó su atención fue el último objeto, un mapa, dibujado a mano en un pergamino grueso que había resistido el paso del tiempo. El mapa mostraba la sierra, incluyendo valles, picos, ríos y senderos. Y marcados con pequeñas cruces rojas, había varios puntos de interés. Tomás reconoció algunos de los accidentes geográficos. Este valle donde estaba la capilla estaba claramente marcado, con una nota al margen que decía: Santa Catalina, refugio sagrado. Pero había otras marcas, otras cruces rojas en lugares que Tomás conocía. Una de ellas, curiosamente, estaba muy cerca de donde pastaba sus cabras cada día. La nota junto a la cruz decía simplemente: el regalo de Dios. ¿Qué significaba eso? Lobo ladraba suavemente, moviéndose inquieto entre Tomás y la puerta, como si quisiera que regresaran a explorar ese lugar marcado en el mapa. Tomás se sentó en el piso de la capilla, rodeado por estos artefactos de un pasado olvidado, tratando de procesar lo que había encontrado. Claramente, había existido una comunidad aquí en las alturas hace más de 170 años. Una comunidad lo suficientemente grande e importante como para construir una capilla, para mantener registros parroquiales, para poseer títulos de propiedad. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué la capilla había sido abandonada? ¿Por qué nadie en Santa María del Monte sabía de su existencia? Y lo más importante, ¿qué era el regalo de Dios marcado en el mapa, tan cerca de donde él pasaba todos sus días? El sol ya estaba alto cuando Tomás finalmente salió de la capilla. Había pasado más tiempo del que pretendía. Con cuidado, volvió a envolver todo en la tela encerada y lo guardó en el baúl. Luego, con considerable esfuerzo,
Cargó el baúl sobre sus hombros y comenzó el descenso, con Lobo trotando adelante. El descenso fue más difícil que la subida. El baúl era pesado y desequilibraba a Tomás en las partes empinadas. Más de una vez resbaló, y solo por suerte no rodó ladera abajo. Para cuando llegó al área de pastoreo, estaba empapado en sudor y jadeando por el esfuerzo. Las cabras, afortunadamente, no se habían alejado demasiado. Las reunió con la ayuda del Lobo y comenzó el descenso de regreso al pueblo. Cuando llegó a su casa al atardecer, Elena todavía no había regresado del pueblo vecino. Tomás escondió el baúl bajo su cama, cubierto con mantas viejas, y se sentó en el portal a esperar a su esposa, con Lobo echado a sus pies. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido. Tomás las miraba, sintiéndose pequeño e insignificante, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose parte de algo más grande, algo misterioso e importante. Mañana, decidió, estudiaría el mapa con más cuidado. Mañana, iría a explorar el lugar marcado como el regalo de Dios. Mañana, comenzaría a descubrir los secretos que la sierra había guardado durante más de un siglo. No sabía aún que este descubrimiento cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo Santa María del Monte. No sabía que Lobo lo había guiado hacia el primer paso de un viaje que transformaría la desesperanza en esperanza, la muerte lenta en renovación vibrante. Todo lo que sabía, mientras acariciaba la cabeza de su perro bajo las estrellas, era que algo había cambiado. El peso de la inquietud que había llevado en su pecho durante tanto tiempo se había transformado en algo diferente. Anticipación, curiosidad, un sentido de propósito que no había sentido en años. Lobo lo miró con esos ojos ambarinos que parecían saber cosas que Tomás apenas comenzaba a sospechar, y movió la cola suavemente, como si dijera, confía en mí. Esto es solo el comienzo. Elena regresó cuando la luna ya estaba alta, cargando su morral vacío y una sonrisa cansada pero satisfecha. Había vendido todos los quesos a buen precio, incluso mejor de lo esperado. Encontró a Tomás sentado en el portal, todavía despierto, con una expresión distante en el rostro que ella no había visto antes. «Tomás, ¿estás bien?», preguntó, dejando caer el morral y sentándose junto a él. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Tomás la miró durante un largo momento, debatiéndose internamente sobre cuánto contarle. Elena era su compañera, su confidente, la persona en quien más confiaba en el mundo. Pero esto era tan extraño, tan inexplicable, que temía que pensara que se había vuelto loco. «Elena, hoy pasó algo extraño. Lobo me llevó a un lugar en las alturas de la sierra, un lugar que nunca había visto antes». Le contó todo, como Lobo había insistido en que lo siguiera, la capilla abandonada de Santa Catalina, el baúl con los documentos antiguos, las monedas, y sobre todo, el mapa con las misteriosas marcas rojas. Elena escuchó en silencio, sus ojos oscuros reflejando la luz de la luna. Cuando Tomás terminó, ella no habló inmediatamente. En su lugar, extendió la mano y tomó la de su esposo. «Muéstrame», dijo simplemente. Tomás la llevó adentro y sacó el baúl de debajo de la cama. A la luz tenue de una vela, extendieron el mapa sobre la mesa. Elena se inclinó para estudiarlo, trazando con su dedo las líneas que representaban los ríos y las crestas de las montañas. «Mira, aquí está nuestro pueblo, ¿verdad? Aunque no dice Santa María del Monte. Dice San Cristóbal de la Montaña». Tomás se inclinó para ver mejor. San Cristóbal de la Montaña. Nunca había oído ese nombre. Tal vez así se llamaba antes, sugirió Elena. Ya sabes cómo los pueblos cambian de nombre a veces, especialmente después de revoluciones o cuando cambian las devociones religiosas. Tenía sentido. Tomás volvió su atención a la cruz roja marcada cerca de su área de pastoreo, la que estaba etiquetada como el regalo de Dios. «Mañana iré a investigar este lugar. Está cerca, a solo media hora de donde llevo las cabras cada día. No entiendo cómo nunca lo noté antes». «Tal vez porque nunca supiste qué buscar», respondió Elena con sabiduría. «A veces las cosas más importantes están justo frente a nuestros ojos, pero no las vemos hasta que algo nos hace prestar atención». Esa noche, Tomás durmió mal. Sus sueños poblados de imágenes de capillas antiguas, mapas misteriosos y secretos enterrados en las montañas. Cuando el gallo cantó antes del amanecer, ya estaba despierto, ansioso por comenzar su búsqueda. Elena preparó café y tortillas mientras Tomás estudiaba el mapa una vez más, memorizando la ubicación exacta del regalo de Dios. Según el mapa, estaba en una pequeña hondonada al este de su área habitual de pastoreo, marcada por una formación rocosa distintiva, 3 piedras apiladas de manera peculiar,
como dedos apuntando al cielo. «Ten cuidado», le dijo Elena cuando se preparaba para partir. «Y Tomás, si encuentras algo importante, algo valioso, piensa bien antes de contárselo a cualquiera. Ya sabes cómo es la gente. La codicia puede convertir a los amigos en enemigos». Tomás asintió, guardando el mapa cuidadosamente en su morral junto con su almuerzo. Lobo ya estaba esperando en la puerta, como si supiera que hoy sería un día especial. El ascenso a las tierras de pastoreo fue el mismo de siempre, pero Tomás lo experimentaba de manera diferente. Cada roca, cada árbol retorcido por el viento, cada curva del sendero parecía cargada de posibilidad. La sierra ya no era solo el lugar donde trabajaba todos los días. Se había transformado en un libro de misterios esperando a ser leídos. Cuando llegó al área de pastoreo y liberó a las cabras, Tomás sacó el mapa y lo orientó con el sol. Hacia el este, buscó con la mirada la formación de 3 rocas apiladas. Al principio no vio nada que coincidiera con la descripción, pero luego, entrecerró los ojos y miró desde un ángulo diferente. Y allí estaba, 3 piedras grandes, erosionadas por siglos de viento y lluvia, que desde cierto ángulo parecían dedos apuntando al cielo. Estaban a unos 300 metros de distancia, en una dirección que normalmente nunca tomaba. «Vamos, Lobo», dijo, y comenzó a caminar hacia las rocas. El terreno era rocoso y difícil, lleno de piedras sueltas que rodaban bajo sus pies. Lobo lo precedía, moviéndose con la confianza de quien conoce el camino. Cuando llegaron a las 3 rocas, Tomás se detuvo y estudió el área. Había una hondonada, una pequeña depresión natural en el terreno rodeada por rocas más pequeñas. No parecía haber nada especial aquí. Pero Lobo había comenzado a actuar extrañamente de nuevo, caminando en círculos alrededor de la hondonada, olfateando intensamente, deteniéndose ocasionalmente para arañar el suelo. Tomás sacó el mapa y lo estudió más cuidadosamente. Había una nota pequeña junto a la marca roja, 2 varas al norte de las 3 hermanas, bajo la piedra plana. 2 varas serían aproximadamente 1,5 metros. Tomás se paró junto a las rocas apiladas y caminó hacia el norte, contando sus pasos. A 1,5 metros, había efectivamente una piedra plana, casi perfectamente circular, del tamaño de la tapa de un barril grande. La piedra estaba parcialmente enterrada en el suelo, cubierta de musgo y tierra acumulada. Tomás se arrodilló y comenzó a excavar alrededor de los bordes con sus manos. La tierra estaba compactada pero suelta, como si hubiera sido removida en algún momento del pasado lejano. Lobo se unió a él, excavando con sus patas con un entusiasmo que salpicaba tierra en todas direcciones. Después de casi media hora de esfuerzo, había despejado suficiente tierra como para poder meter sus dedos debajo del borde. Con un gran esfuerzo, logró levantarla y rodarla a un lado. Debajo había un hoyo, no muy profundo, quizás medio metro, y en el fondo del hoyo, protegido por una envoltura de cuero encerado, había otro baúl. Este era más pequeño que el de la capilla, del tamaño de una caja de zapatos, pero construido con la misma madera oscura y refuerzos de hierro. Las manos de Tomás temblaban mientras lo sacaba del hoyo. Era sorprendentemente pesado para su tamaño. Lo colocó en el suelo y, con cuidado, removió la envoltura de cuero. El baúl estaba sellado con cera alrededor de la tapa. Usó su navaja para romper el sello de cera, y luego levantó la tapa. Lo que vio lo dejó sin aliento. El baúl estaba lleno de monedas de oro. No 20 o 30, sino cientos, quizás 1,000 o más, brillando suavemente incluso bajo la luz indirecta del sol. Debajo de las monedas había varios objetos envueltos en tela. Lingotes de plata, lo que parecían ser joyas, y documentos enrollados atados con cinta roja. Tomás se sentó pesadamente, su mente incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. Esto no era solo un hallazgo histórico interesante. Esto era una fortuna. Una fortuna que podría cambiar su vida, la vida de Elena, la vida de todo su pueblo. Con manos temblorosas, tomó uno de los documentos enrollados y lo desenrolló con cuidado. El papel era viejo y frágil, pero la tinta todavía era legible. Era una carta, fechada el 15 de marzo de 1847, a quien encuentre este tesoro. Si estás leyendo esto, significa que nuestra comunidad de San Cristóbal de la Montaña ya no existe, que hemos perecido o huido. Éramos mineros que descubrimos vetas ricas de plata en estas montañas. Durante 25 años, nuestra comunidad prosperó. Extraíamos la plata, la refinábamos en secreto, y la convertíamos en monedas y lingotes. Pero entonces vino la guerra con los Estados Unidos. Las tropas pasaron por nuestra región, requisando suministros y saqueando cualquier riqueza que encontraban. Supimos que debíamos esconder lo que habíamos acumulado,
o lo perderíamos. Todo. Este lugar, que llamamos el regalo de Dios, contiene la mayor parte de nuestra riqueza acumulada. Pero hay algo más importante que debes saber. A 50 varas al este de este lugar, marcado por un peñasco con la forma de un águila, está la entrada a la mina principal. Allí es donde encontramos la plata que nos hizo prósperos. La mina todavía contiene vetas sin explotar, suficientes para generar riqueza durante generaciones. Si encuentras este tesoro y la mina, te pedimos solo una cosa: úsalo sabiamente. No lo desperdicies en lujos personales. Úsalo para construir, para educar, para sanar. Úsalo para crear la comunidad justa y próspera que nosotros soñamos, pero no pudimos realizar completamente. Nuestra comunidad está siendo atacada mientras escribo esto. Bandidos que se enteraron de nuestra riqueza están saqueando nuestros hogares. Hemos escondido todo lo que pudimos. Envío a las familias jóvenes hacia el Valle Occidental. Si Dios es misericordioso, algunos escaparemos. Si no, que al menos nuestra riqueza no caiga en manos de asesinos y ladrones. Que Dios bendiga a quien encuentre esto y le dé la sabiduría de usarlo bien. Padre Sebastián Mendoza, San Cristóbal de la Montaña, 15 de marzo de 1847. Tomás leyó la carta 3 veces, su corazón latiendo con fuerza. Todo tenía sentido ahora. La capilla abandonada, el pueblo que había desaparecido de la historia, el tesoro escondido. Los sobrevivientes probablemente habían huido a los valles y eventualmente habían fundado otros pueblos, como Santa María del Monte. Con el tiempo, la ubicación exacta de San Cristóbal de la Montaña y sus secretos se habían perdido. Hasta ahora, se puso de pie y miró hacia el este, buscando el peñasco con forma de águila. Ajustando su perspectiva, lo vio. Una formación rocosa grande que, desde cierto ángulo, tenía una semejanza vaga con un águila con las alas extendidas. 50 varas. Unos 40 metros. Caminó hacia el peñasco, contando sus pasos. Lobo lo seguía de cerca. Cuando llegó a la distancia aproximada, comenzó a buscar una entrada a la mina. Había una grieta en la base del peñasco, parcialmente oculta por arbustos y rocas caídas. Cuando Tomás apartó la vegetación, reveló una abertura lo suficientemente grande para que una persona se metiera gateando. Sacó su linterna y la encendió. El haz de luz penetró en la oscuridad, revelando que se abría en un túnel más grande apenas unos metros adentro. «Tú te quedas aquí, Lobo», ordenó. Lobo gimió en protesta pero obedeció, sentándose junto a la entrada mientras Tomás se metía gateando. El túnel era estrecho al principio, pero se expandía rápidamente. Tomás se puso de pie, alumbrando con su linterna. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera, algunas rotas, otras sorprendentemente intactas. El aire era frío y húmedo, pero respirable. Caminó lentamente hacia adelante, probando cada paso. El túnel descendía gradualmente, girando ocasionalmente. Después de quizás 50 metros, llegó a una cámara más grande, claramente una sala de trabajo. Había herramientas oxidadas apiladas en un rincón. Picos, palas, carretas de madera podrida. En las paredes, podía ver las vetas de plata, brillando débilmente bajo la luz de su linterna. No era un experto, pero incluso él podía ver que había plata aquí. Mucha plata. Las vetas eran gruesas y extensas, corriendo a través de la roca como ríos congelados de metal precioso. Exploró un poco más, encontrando otras cámaras, otros túneles que se ramificaban en la oscuridad. Esta había sido una operación minera considerable, mucho más grande de lo que había imaginado. Y ahora todo estaba abandonado, olvidado, esperando a que alguien lo redescubriera. Tomás decidió regresar a la superficie. Había visto suficiente por ahora. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo, para decidir qué hacer. Cuando emergió del túnel, Lobo lo saludó con ladridos alegres, saltando alrededor de él. Tomás se sentó en una roca, mirando el baúl de oro y plata. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Sorpresa, incredulidad ante su fortuna, pero también una creciente sensación de responsabilidad. El padre Sebastián le había pedido algo: usar este tesoro sabiamente, para construir, para educar, para sanar. No para enriquecimiento personal, sino para el bien común. Tomás pensó en Santa María del Monte, su pueblo que se moría lentamente. Pensó en los jóvenes que se marchaban porque no veían futuro. Pensó en las escuelas que necesitaban reparación, en la clínica de salud que solo abría 2 días a la semana, en los caminos intransitables. ¿Y si este tesoro pudiera cambiar todo eso? ¿Y si pudiera usar esta riqueza para revitalizar su comunidad? Pero también sabía que tendría que ser cuidadoso.
Elena tenía razón. La codicia podía convertir a los amigos en enemigos. Si simplemente anunciaba que había encontrado un tesoro, causaría caos. Habría peleas. Gente de fuera vendría a reclamar partes. El gobierno podría confiscarlo todo. No, necesitaba un plan. Un plan cuidadoso que protegiera el tesoro mientras permitía que beneficiara a la comunidad como el padre Sebastián había pretendido. Cerró el baúl y lo envolvió nuevamente en el cuero encerado. Luego lo bajó de vuelta al hoyo y rodó la piedra plana para cubrirlo. Dispersó tierra sobre la piedra para que pareciera no haber sido tocada. El tesoro podía esperar allí de forma segura por unos días más mientras él pensaba qué hacer. Había esperado más de 170 años. Unos días más no harían diferencia. Mientras descendía la montaña esa tarde, con Lobo trotando a su lado y las cabras adelante, Tomás sintió que algo fundamental había cambiado en él. Esa mañana había sido un simple pastor de cabras, viviendo día a día, aceptando su destino sin cuestionarlo mucho. Ahora era el guardián de un secreto que podría transformar vidas. Era el heredero de los sueños de una comunidad muerta hacía mucho tiempo. Era, lo quisiera o no, alguien con el poder de cambiar el futuro. La pregunta era, ¿tendría la sabiduría de usar ese poder bien? Cuando llegó a casa esa noche, Elena lo esperaba. Cuando lo vio acercarse, supo inmediatamente que algo importante había sucedido. ¿Lo encontraste? Tomás asintió. Lo encontré. Y Elena, es más de lo que podríamos haber imaginado. Mucho más. Se sentaron juntos mientras las estrellas comenzaban a aparecer, y Tomás le contó todo. El baúl lleno de oro y plata, la carta del padre Sebastián, la mina abandonada con sus vetas sin explotar. Elena escuchó, en silencio, tomando su mano ocasionalmente. Cuando terminó, ella no habló durante un largo momento. Finalmente, con su sabiduría característica, dijo, «Este es un regalo, Tomás. Pero también es una prueba. La pregunta no es qué tan rico puedes volverte, sino qué tipo de hombre serás ahora que tienes este poder. ¿Serás el hombre que siempre has sido, honesto y trabajador? ¿O te convertirás en alguien diferente?» Tomás la miró. Esta mujer que había estado a su lado durante 20 años. Quiero ser el hombre que el padre Sebastián esperaba que encontrara su tesoro. Quiero usarlo para construir algo bueno. Pero no sé cómo. No sé por dónde empezar. Elena sonrió, apretando su mano. Empezaremos juntos. Un paso a la vez. Con cuidado, con sabiduría, y con fe en que Dios nos guió a este descubrimiento por una razón. Esa noche, mientras Tomás se acostaba en su cama simple, con Elena durmiendo a su lado y Lobo en el suelo, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Y mientras se quedaba dormido, soñó con una comunidad próspera, con niños en escuelas bien equipadas, con jóvenes que elegían quedarse porque veían un futuro aquí. Soñó con el pueblo que Santa María del Monte podía convertirse, alimentado por el tesoro que San Cristóbal de la Montaña había dejado atrás. Y en su sueño, el padre Sebastián sonreía y asentía, como diciendo, «Bien hecho, hijo. Ahora la historia continúa a través de ti». Los siguientes días fueron de los más difíciles en la vida de Tomás. Cada mañana subía a las montañas con sus cabras como siempre, manteniendo su rutina normal para no despertar sospechas. Pero su mente nunca estaba en las cabras o en los pastos. Estaba constantemente calculando, planeando, preocupándose. El secreto pesaba sobre él como una roca en su pecho. Cada vez que alguien en el pueblo le hablaba, don Esteban en la tienda, la señora Refugio que vendía tortillas en la esquina, el padre Miguel que lo saludaba después de misa, Tomás sentía como si pudieran ver a través de él, como si sus ojos revelaran lo que guardaba en su corazón. Elena era su única confidente, y juntos pasaban las noches hablando en voz baja sobre qué hacer. Habían sacado todos los documentos del baúl encontrado en la capilla y los estudiaban a la luz de las velas, tratando de entender completamente la historia de San Cristóbal de la Montaña. Los registros parroquiales eran particularmente reveladores. Mostraban que la comunidad había tenido en su apogeo casi 300 almas. Había registros de nacimientos, matrimonios y muertes ordinarias durante los años prósperos. Pero luego, abruptamente, los registros cesaban en marzo de 1847, con anotaciones finales apresuradas del padre Sebastián que hablaban de ataque inminente y dispersión de la comunidad. «Mira esto», dijo Elena una noche, señalando una de las últimas entradas. El padre Sebastián escribió una lista de familias que planeaban huir hacia el Valle Occidental si el ataque ocurría. Los Mendoza, los Vega, los Ochoa, los Salazar. Tomás sintió un escalofrío. «Vega, ese es mi apellido. Y Salazar es mi apellido de soltera», agregó Elena con asombro.
Tomás, ¿crees que somos descendientes de los sobrevivientes? Tiene sentido. Santa María del Monte está en el Valle Occidental. Y los viejos de pueblo siempre han dicho que nuestras familias han estado aquí desde tiempos antiguos. Se miraron en silencio, procesando la magnitud de esta revelación. No eran solo guardianes accidentales de este secreto. Eran, en cierto sentido, los herederos legítimos de lo que San Cristóbal de la Montaña había dejado atrás. Esto cambia todo, dijo Elena lentamente. No estamos robando nada. Estamos reclamando lo que nuestros ancestros tuvieron que abandonar. Pero incluso con esta justificación, la pregunta permanecía: ¿cómo proceder sin causar caos? La respuesta vino de una fuente inesperada. Una semana después del descubrimiento, Tomás estaba en la tienda de don Esteban comprando sal cuando escuchó una conversación que llamó su atención. 3 hombres del pueblo, Marcos el herrero, Arturo el carpintero, y Benito que cultivaba maíz, estaban hablando con voces frustradas. Ya se decidió, decía Marcos con amargura. Mi hijo se va el próximo mes. Dice que en Monterrey puede ganar en una semana lo que aquí gana en un mes. ¿Cómo puedo decirle que se quede cuando sé que tiene razón? Es lo mismo con mi sobrina, agregó Arturo. Una chica inteligente, la mejor estudiante en la escuela. Pero, ¿qué futuro tiene aquí? Se va a trabajar como sirvienta en Guadalajara. Este pueblo se está muriendo, dijo Benito sombríamente. En 10 años, solo quedaremos los viejos. Y luego, cuando nosotros muramos, Santa María del Monte desaparecerá del mapa, como tantos otros pueblos de la sierra. Don Esteban, el dueño de la tienda, negó con la cabeza tristemente. Lo que necesitamos es lo que nunca tendremos: capital. Dinero para invertir en el pueblo, para crear empleos, para dar razones a los jóvenes de quedarse. Pero, ¿de dónde va a venir ese dinero? El gobierno nos olvidó hace décadas. Los bancos no prestan a pueblos moribundos. Estamos solos. Tomás escuchaba en silencio, sintiendo el peso del secreto presionar más fuerte en su pecho. Aquí estaba la respuesta. Aquí estaba exactamente la razón por la que el padre Sebastián había escondido el tesoro. Para momentos exactamente como este, cuando una comunidad lo necesitaba desesperadamente. Pero todavía quedaba la pregunta de cómo revelarlo sin crear problemas. Esa noche, Tomás y Elena tuvieron la conversación más importante de sus vidas. No podemos simplemente aparecer con cofres llenos de oro, dijo Elena con firmeza. La gente hará preguntas. ¿De dónde salió? ¿Por qué nosotros lo encontramos? Algunos pensarán que lo robamos. Otros querrán su parte. Podría dividir al pueblo en lugar de unirlo. Entonces, ¿qué sugieres? Elena pensó durante un largo momento, sus ojos oscuros reflejando la luz de la vela mientras su mente trabajaba. Necesitamos ayuda. Alguien con educación. Alguien que entienda las leyes. Alguien en quien el pueblo confíe. Alguien que pueda ayudarnos a hacer esto correctamente. ¿Quién? ¿El presidente municipal? No, interrumpió Elena. El padre Miguel. Tomás parpadeó, sorprendido, pero mientras consideraba la idea, tuvo sentido. El padre Miguel era un hombre de unos 50 años, educado en el seminario, conocía la historia de la región. La gente lo respetaba y confiaba en él. Y más importante, como sacerdote, estaba obligado por él. Secreto de confesión. Creo que tienes razón, dijo Tomás lentamente. 2 días después, un sábado por la tarde cuando la iglesia estaba vacía, Tomás se acercó al padre Miguel y pidió confesión. El sacerdote, un hombre delgado con lentes de montura de alambre y una sonrisa gentil, lo llevó al confesionario. Bendíceme, padre, porque he pecado, comenzó Tomás con las palabras tradicionales. Ha pasado un mes desde mi última confesión. Adelante, hijo, respondió el padre Miguel con su voz tranquila. Tomás respiró profundamente. Padre, no vengo a confesar un pecado exactamente. Vengo a pedir consejo bajo el sello de la confesión, porque necesito que lo que le cuente permanezca entre nosotros hasta que decidamos juntos cómo proceder. Hubo una pausa. Tomás podía casi sentir la curiosidad del sacerdote al otro lado de la rejilla. Eso es inusual, pero permisible. Cualquier cosa que me cuentes aquí está protegida por el secreto sacramental. Habla libremente. Y Tomás habló. Le contó todo, cómo Lobo lo había guiado a la capilla de Santa Catalina, el baúl con los documentos antiguos, el mapa con las marcas misteriosas, el tesoro enterrado bajo la piedra plana, la mina abandonada con sus vetas de plata sin explotar, la carta del padre Sebastián, su creencia de que él y Elena eran descendientes de los sobrevivientes. Cuando terminó, el silencio llenó el confesionario por lo que pareció una eternidad. Finalmente, el padre Miguel habló.
su voz temblando ligeramente con emoción contenida. Tomás, ¿tienes idea de lo que acabas de describir? La capilla de Santa Catalina ha sido un misterio local durante décadas. Los historiadores han especulado sobre su existencia, pero nunca pudieron encontrarla. Y San Cristóbal de la Montaña. Hay vagos registros en los archivos diocesanos de una comunidad perdida en estas montañas, pero se asumía que era solo leyenda. Entonces me cree, padre. Necesito ver la evidencia con mis propios ojos, pero sí, te creo. Has sido un feligrés fiel durante toda tu vida, Tomás. No eres un mentiroso ni un fantasioso. ¿Y qué debo hacer, padre? No quiero quedarme con el tesoro para mí mismo. El padre Sebastián pidió que se usara para construir una comunidad, pero tampoco sé cómo revelarlo sin causar problemas. El padre Miguel pensó durante un largo momento. Sal del confesionario. Esto es más que un asunto espiritual. Necesitamos hablar como dos hombres tratando de resolver un problema práctico. Salieron del confesionario y se sentaron en uno de los bancos de la iglesia vacía. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Primero, comenzó el padre Miguel, necesito ver todo lo que encontraste. Los documentos, el mapa, la capilla misma si es posible. Necesito verificar que esto es realmente lo que parece ser. Por supuesto, padre. Segundo, necesitamos investigar las leyes sobre tesoros encontrados en México. Es complicado. Técnicamente, cualquier tesoro de valor histórico pertenece al patrimonio nacional. Pero si podemos probar que eres descendiente directo de la comunidad original, podrías tener derechos legítimos de herencia. Tercero, y más importante, necesitamos un plan para usar este tesoro que beneficie a toda la comunidad, no solo a ti. La carta del padre Sebastián fue clara en eso. Y honestamente, creo que es la única manera moralmente aceptable de proceder. Estoy completamente de acuerdo, padre. Eso es exactamente lo que Elena y yo queremos. Bien. Entonces propongo lo siguiente. Me muestras todo mañana. Si confirmo que es auténtico, contactaré discretamente a un amigo mío, un abogado especializado en patrimonio cultural que trabaja en la Ciudad de México. Él puede asesorarnos sobre cómo proceder legalmente. Mientras tanto, mantienes todo en secreto absoluto. Nadie más sabe aparte de ti y Elena. Nadie, padre. Bien. Mantengámoslo así hasta que tengamos un plan sólido. Al día siguiente, domingo después de la misa, el padre Miguel acompañó a Tomás y Elena a la capilla. Fue una caminata larga y difícil, especialmente para el sacerdote que no estaba acostumbrado a trepar montañas, pero su determinación no flaqueaba. Cuando finalmente llegaron a la capilla escondida entre los picos, el padre Miguel se detuvo abruptamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dios mío, es real, es realmente real. Pasó horas examinando el interior de la capilla, estudiando cada detalle, leyendo los registros parroquiales con una reverencia que rayaba en lo sagrado. Cuando encontró las últimas entradas del padre Sebastián, leyó en voz alta con voz quebrada, 15 de marzo de 1847. Los bandidos llegan. Hemos escondido todo lo que pudimos. Envío a las familias jóvenes hacia el Valle Occidental. Yo me quedo con los ancianos. Si morimos, que sea defendiendo la casa de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nuestras almas. El padre Miguel cerró el libro con cuidado. El padre Sebastián era un hombre valiente. Y ahora, más de 170 años después, su sacrificio tiene la oportunidad de dar fruto. Tomás, Elena, creo que Dios los guió a este descubrimiento. Y creo que tienen la responsabilidad sagrada de asegurarse de que se use como el padre Sebastián pretendía. Durante la siguiente semana, el padre Miguel trabajó en secreto. Contactó a su amigo abogado en la Ciudad de México, un hombre llamado licenciado Ramírez, enviándole copias digitales de algunos de los documentos clave. El abogado respondió con entusiasmo y sorpresa. Los documentos eran auténticos, confirmó. Y más importante, había un precedente legal. Si Tomás y otros en Santa María del Monte podían probar descendencia directa de las familias de San Cristóbal de la Montaña, cosa que los registros parroquiales harían relativamente fácil, podrían argumentar que estaban reclamando una herencia familiar, no descubriendo un tesoro aleatorio. Pero será complicado, advirtió el licenciado Ramírez. El gobierno querrá involucrarse. El Instituto Nacional de Antropología e Historia querrá estudiar el sitio. Habrá impuestos, regulaciones, burocracia. Y llevará tiempo, probablemente meses, tal vez años. Y mientras tanto, no toquen la mina todavía. Eso requiere permisos que tomarán años. Pero el oro y la plata que ya está procesado,
Eso pueden comenzar a usarlo discretamente para proyectos comunitarios pequeños mientras navegamos el proceso legal. El padre Miguel relató esta conversación a Tomás y Elena en la casa parroquial. Entonces, ¿qué hacemos primero? El padre Miguel desplegó un papel donde había estado haciendo notas. Propongo que formemos un comité secreto, solo 4 o 5 personas en las que confiemos absolutamente. Gente que entienda la importancia de mantener esto confidencial hasta que tengamos todos los aspectos legales resueltos. ¿Quién? Yo, ustedes dos, don Esteban de la tienda, y tal vez Marcos el herrero. Son personas respetadas en la comunidad, discretas, y que realmente se preocupan por el futuro del pueblo. ¿Y qué le decimos a este comité? La verdad. No podemos construir algo bueno sobre mentiras. Les contamos todo, les mostramos los documentos, y les pedimos su ayuda para planificar cómo usar este regalo de manera que beneficie a todos. Una semana después, en la casa parroquial a altas horas de la noche, se llevó a cabo la reunión más importante en la historia reciente de Santa María del Monte. Don Esteban y Marcos llegaron confundidos, preguntándose por qué el padre Miguel los había convocado con tanta urgencia. Cuando vieron a Tomás y Elena ya allí, su confusión solo creció. Gracias por venir, comenzó el padre Miguel. Lo que voy a contarles esta noche debe permanecer en absoluto secreto. Antes de continuar, necesito que firmen este documento de confidencialidad. Don Esteban y Marcos intercambiaron miradas, pero firmaron sin vacilar. Confiaban en el padre Miguel, implícitamente. Entonces Tomás contó la historia una vez más. El padre Miguel había traído los documentos originales, y los pasó alrededor de la mesa para que todos pudieran verlos, tocarlos, sentir su peso y antigüedad. Cuando Tomás terminó, el silencio llenó la habitación. Don Esteban, normalmente tan tranquilo y práctico, tenía lágrimas en los ojos. San Cristóbal de la Montaña. Mi abuela solía contar historias sobre un pueblo en las montañas de donde venía su familia. Nunca supe si eran verdad o solo cuentos de viejos. Pero decía que su bisabuelo había huido de una masacre, que había perdido todo excepto su vida. Marcos, el herrero, estaba estudiando el mapa con fascinación. Esto lo cambia todo. Si realmente somos descendientes de esa comunidad, si realmente tenemos acceso a esa riqueza, podríamos salvar este pueblo. Podríamos darles a nuestros hijos una razón para quedarse. Exactamente, dijo el padre Miguel. Pero debemos hacerlo correctamente. Debemos ser sabios, pacientes, y sobre todo, debemos mantenerlo en secreto hasta que tengamos todos los aspectos legales resueltos. ¿Qué necesitan de nosotros? Preguntó don Esteban. Ayuda para planificar. ¿Qué proyectos deberíamos priorizar? ¿Cómo podemos mejorar el pueblo de manera que no levante sospechas sobre de dónde viene el dinero? ¿Cómo creamos empleos y oportunidades que convenzan a los jóvenes de quedarse? Durante las siguientes 3 horas, el pequeño comité trabajó, llenando hojas de papel con ideas y planes. La escuela necesitaba reparaciones y equipamiento. La clínica de salud necesitaba fondos para operar más días. Los caminos necesitaban mantenimiento. Pero más importante, necesitaban crear empleos. ¿Qué tal si comenzamos una cooperativa? Sugirió Marcos. Agricultura orgánica o artesanías. Algo que pueda generar ingresos sostenibles. Me gusta esa idea, dijo Elena. Y podríamos comenzar pequeño, probar el concepto, y expandir gradualmente. ¿Y el financiamiento inicial? Preguntó don Esteban. ¿De dónde diremos que viene? El padre Miguel sonrió. Eso es lo más fácil. La iglesia ha recibido una donación anónima de un benefactor que desea permanecer desconocido pero que tiene vínculos con la región. Es perfectamente creíble y no levantará sospechas. Antes de que terminara la noche, habían esbozado un plan para los próximos 6 meses. Comenzarían pequeño, reparar la escuela, contratar un maestro adicional, mejorar la clínica y formar la cooperativa agrícola. Todo sería financiado por la donación anónima canalizada a través de la iglesia. Mientras tanto, el licenciado Ramírez trabajaría en los aspectos legales, preparando la documentación necesaria para eventualmente reclamar oficialmente el tesoro y obtener los permisos para reabrir la mina de manera legal y sostenible. Pero recuerden, advirtió el padre Miguel al final de la reunión. Esto es un maratón, no una carrera. Tomará tiempo. Habrá obstáculos. Debemos ser pacientes y mantener el secreto hasta que sea el momento adecuado de revelarlo completamente. Todos estuvieron de acuerdo. Firmaron un acuerdo formal, escribiendo sus nombres bajo un juramento de confidencialidad y compromiso con el bien común de Santa María del Monte. Cuando Tomás y Elena caminaban de regreso a su casa esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas,
Tomás sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Ya no estaba solo con el secreto. Tenía aliados, tenía un plan, y por primera vez desde el descubrimiento, tenía esperanza real de que esto podría funcionar. Lobo los esperaba en el portal, moviendo la cola alegremente. Tomás se arrodilló para abrazar al perro que había iniciado todo esto. Gracias, amigo. No sé cómo sabías, pero gracias por guiarme a ese lugar. Esa noche, Tomás durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría desafíos y complicaciones que aún no podía prever. Pero también sabía que estaba en el camino correcto. El padre Sebastián había confiado su tesoro a quien lo encontrara, pidiéndole solo que lo usara sabiamente. Y Tomás estaba determinado a honrar esa confianza, sin importar lo que costara. El secreto había sido compartido, y ahora el verdadero trabajo comenzaba: transformar un tesoro enterrado en un futuro próspero para Santa María del Monte. 6 meses después de aquella reunión crucial en la casa parroquial, Tomás despertó antes del amanecer. Se quedó acostado un momento, escuchando la respiración tranquila de Elena y el suave ronquido del lobo. A través de la ventana podía ver su pueblo, y lo que vio lo llenó de una emoción profunda. Santa María del Monte estaba despertando, literalmente y metafóricamente. En estos 6 meses, el pequeño comité secreto había trabajado incansablemente, implementando su plan con cautela y determinación. Los cambios habían sido graduales, lo suficientemente lentos para no levantar sospechas excesivas, pero significativos para comenzar a transformar el espíritu del pueblo. La escuela, que durante años había estado deteriorándose, ahora lucía renovada con ventanas nuevas y un techo reparado. El padre Miguel había anunciado la donación anónima desde el púlpito, y aunque hubo curiosidad inicial sobre el benefactor misterioso, la gente eventualmente aceptó la bendición sin hacer demasiadas preguntas. Con la escuela reparada, habían contratado a 2 maestros adicionales. Los niños ahora recibían una educación de calidad que rivalizaba con la de las escuelas urbanas. La clínica de salud también había sido mejorada. Un médico joven visitaba el pueblo 3 veces por semana, y había fondos para medicamentos básicos. Pero el proyecto más ambicioso había sido la cooperativa agrícola Santa María, que empleaba actualmente a 23 familias del pueblo. Marcos el herrero había resultado ser un organizador natural, coordinando turnos de trabajo. Don Esteban manejaba las ventas, estableciendo contratos con restaurantes y mercados orgánicos en Guadalajara y Monterrey. El cambio más notable no era visible en edificios o campos. Era visible en las personas. La atmósfera de desesperanza se había transformado en esperanza. Los jóvenes que habían planeado marcharse estaban reconsiderando. Miguelito, el sobrino de Tomás que había estado a punto de irse a Monterrey, ahora trabajaba en la cooperativa y tomaba clases nocturnas de administración agrícola. Buenos días, tío, apareció Miguelito por el sendero aquella mañana. Quería agradecerte por creer que este pueblo podía cambiar. Si no fuera por ustedes, yo estaría en Monterrey. En cambio, estoy aquí, construyendo algo. Tengo un futuro aquí. Tomás sintió un nudo en la garganta. Si este muchacho supiera toda la verdad. Esa misma tarde, Tomás recibió una llamada del padre Miguel pidiéndole que viniera a la iglesia urgentemente. Cuando llegó, encontró al sacerdote con una expresión de emoción contenida. Tomás, acaba de llamar el licenciado Ramírez. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha revisado toda nuestra documentación. No solo la han aprobado, sino que están emocionados. Quieren enviar un equipo de arqueólogos e historiadores para documentar la capilla de Santa Catalina. Y mejor aún, han dado luz verde preliminar a nuestro plan de desarrollo minero sostenible. Tomás sintió como si sus rodillas fueran a ceder. Entonces es real. Realmente va a suceder. Es real. En una semana, el licenciado Ramírez vendrá con representantes del instituto. Harán un anuncio oficial en el pueblo, contarán toda la historia, y comenzarán el proceso formal de reconocimiento. Santa María del Monte será conocida oficialmente como el pueblo heredero de San Cristóbal de la Montaña. Los siguientes días fueron intensos. El comité se reunió repetidamente para prepararse. Decidieron que el anuncio sería un domingo después de misa, cuando todos estarían presentes. Finalmente llegó el domingo. La iglesia estaba más llena de lo que Tomás la había visto en años. Prácticamente todo el pueblo había venido, atraídos por la promesa de un anuncio importante. El licenciado Ramírez estaba en el primer banco junto con 2 representantes del instituto, la doctora Patricia Mendoza, historiadora, y el arqueólogo doctor Fernando Ruiz. La misa procedió normalmente hasta la homilía. El padre Miguel subió al púlpito y comenzó: Hermanos y hermanas, hoy les voy a contar una historia. Una historia que comenzó hace más de 170 años en estas montañas. Una historia que involucra valor y sacrificio, pérdida y esperanza. Pero también es una historia sobre el presente y el futuro de Santa María del Monte. Tenía la atención completa de todos. Hace 6 meses,
nuestro hermano Tomás Vega hizo un descubrimiento en las alturas de la sierra. Un descubrimiento que no solo tiene importancia histórica, sino que tiene el potencial de transformar nuestro pueblo para las generaciones venideras. El padre Miguel hizo una pausa. Pero antes de que Tomás les cuente sobre su descubrimiento, quiero que entiendan algo importante. Durante estos 6 meses, un pequeño grupo ha guardado este secreto. No por avaricia o engaño, sino porque era necesario manejar esto con cuidado y respeto a las leyes. Todo lo que se ha hecho, la escuela, la clínica, la cooperativa, fue posible gracias a este descubrimiento. Murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia. Ahora el momento ha llegado de compartir toda la verdad. Tomás, por favor, ven aquí. Con piernas temblorosas, Tomás caminó al frente. Elena lo acompañó, tomando su mano. Lobo se coló por la puerta, sentándose a los pies de Tomás. Tomás respiró profundamente y comenzó. Hace 6 meses, Lobo me llevó a un lugar en las montañas que ninguno de nosotros conocía. Una capilla antigua, escondida entre los picos, llamada Santa Catalina de las Alturas. Durante la siguiente hora, Tomás contó toda la historia. Mostraron copias de los documentos proyectados en una pared. La congregación vio los registros parroquiales, la carta del padre Sebastián, el mapa con las marcas misteriosas. Cuando Tomás describió encontrar el tesoro enterrado, hubo exclamaciones de asombro. Cuando habló de la mina abandonada con vetas de plata sin explotar, el murmullo creció. Sé que tienen preguntas, dijo Tomás. Sé que algunos podrían sentirse molestos porque no compartí esto inmediatamente. Pero hice lo que creí correcto. Busqué consejo, conseguimos ayuda legal, y trabajamos para asegurar que esto beneficiara a todos, no solo a mí. ¿Y el dinero que se gastó en la escuela y la clínica? Gritó alguien. Venía del tesoro. Sí, respondió Tomás honestamente. Vendimos algunas monedas antiguas a través de canales legales. Ese dinero financió las mejoras. Pero eso es solo el comienzo. Con la mina, con desarrollo sostenible, habrá trabajo para todos, un futuro real para Santa María del Monte. El licenciado Ramírez explicó los aspectos legales, cómo establecieron que las familias actuales eran descendientes directos de San Cristóbal de la Montaña, dándoles derechos de herencia sobre el tesoro. La doctora Mendoza habló sobre la importancia histórica del descubrimiento. El doctor Ruiz explicó los planes para preservar el sitio mientras permitían desarrollo económico responsable. Después de horas de preguntas, fue don Esteban quien finalmente se puso de pie. Tomás Vega ha sido mi vecino durante más de 40 años. Lo conozco como un hombre honesto. Si dice que hizo esto por el bien común, le creo. Los resultados hablan por sí mismos. Alguien lamenta que sus hijos tengan mejor educación o que podamos ver a un médico sin viajar 4 horas. Hubo murmullo de acuerdo. Entonces propongo que le demos a Tomás nuestro agradecimiento. ¿Y qué? Trabajemos juntos para asegurar que este regalo de nuestros ancestros se use sabiamente. La propuesta fue recibida con aplausos, primero tímidos, luego cada vez más fuertes. La gente comenzó a ponerse de pie, aplaudiendo para todos los que habían trabajado en secreto. Tomás sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena lo abrazó. El padre Miguel sonreía ampliamente. Y Lobo movía la cola alegremente. En los días siguientes, Santa María del Monte se transformó en hervidero de actividad. El equipo del instituto llegó para documentar la capilla. Periodistas nacionales cubrieron la historia del pueblo perdido redescubierto. Se formó un consejo comunitario para tomar decisiones sobre cómo usar los recursos. Cada familia tenía representación. Se estableció un fondo educativo para que todos los jóvenes pudieran asistir a la universidad. Se expandió la cooperativa. Y comenzaron los trámites para reabrir la mina responsablemente. Un mes después, el licenciado Ramírez regresó con documentos oficiales. El tesoro había sido formalmente reconocido como herencia legítima. Los permisos para la operación minera estaban en proceso. Han hecho historia, les dijo. No solo por el descubrimiento, sino por cómo lo manejaron. Han demostrado que la riqueza puede ser bendición cuando se maneja con sabiduría. Esa noche, Tomás y Elena caminaban de regreso a casa bajo un cielo estrellado. Se detuvieron donde solía pastar sus cabras, el mismo lugar donde Lobo lo había guiado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elena. ¿De haber compartido todo? Tomás la miró, sorprendido. Arrepentirme. Elena, mira lo que hemos logrado. Si me hubiera quedado con el tesoro solo para nosotros, habría sido rico pero habría destruido mi alma. Habría perdido algo mucho más valioso que el oro. La oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. Elena sonrió y lo besó. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Lobo ladraba juguetonamente a sus pies. Tomás se agachó para acariciar al perro. Gracias, amigo. No sé si entiendes lo que has hecho, pero gracias. Gracias por guiarme a ese lugar. Gracias por ser el catalizador que cambió el destino de todo un pueblo. En la distancia, las luces de Santa María del Monte brillaban más intensas que nunca. No solo porque había más electricidad, sino porque el pueblo mismo brillaba con energía renovada, esperanza revivida, un futuro que antes había parecido imposible. Y en lo alto de las montañas, la capilla de Santa Catalina se alzaba como centinela silencioso,
guardando los secretos que había mantenido durante más de 170 años, secretos finalmente revelados no para dividir sino para unir, no para enriquecer a unos pocos sino para elevar a toda una comunidad. El padre Sebastián había pedido que su tesoro fuera usado con sabiduría, que construyera algo duradero. Y mientras Tomás miraba a su pueblo renovado, sabía que habían cumplido esa promesa. El tesoro de San Cristóbal de la Montaña había encontrado su propósito verdadero, no como monedas de oro y lingotes de plata, sino como semillas de esperanza plantadas en tierra fértil. Lobo ladró alegremente, un sonido que resonó en la noche clara. Y Tomás habría jurado que en ese ladrido podía escuchar la aprobación de aquellos que habían venido antes, los pioneros que habían trabajado y soñado y sacrificado, y que ahora veían sus sueños realizados a través de sus descendientes. La historia que había comenzado en 1821, interrumpida en 1847, ahora continuaba en el presente, no como repetición sino como evolución, no como restauración del pasado sino como construcción del futuro. Y todo había comenzado con un perro que guió a su dueño a una capilla olvidada, donde el pasado y el presente se encontraban, donde los sueños enterrados podían florecer nuevamente. Tomás tomó la mano de Elena, silbó al lobo, y juntos caminaron de regreso a casa, listos para descansar pero emocionados por el trabajo que vendría mañana y todos los mañanas después. El tesoro había sido encontrado. Pero el verdadero tesoro, Tomás lo sabía ahora, no era lo que había estado enterrado bajo la piedra o escondido en las vetas de plata. El verdadero tesoro era la oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo, de tocar vidas, de cambiar destinos, de demostrar que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza podía florecer. Y ese era un tesoro que ninguna cantidad de oro podría comprar.